Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos y a todas, y sobre todo a la doctora Irene Meller, que nos hace el honor de estar hoy con nosotros. El colegio se encuentra orgulloso realmente de haber podido organizar esta actividad con tanta convocatoria. La organización de esta actividad ha sido pensada en el marco del 8M. Sin embargo, nos queda en el medio entre el 8M y el 24 de marzo, que son dos fechas donde se rememora la lucha por los derechos. Y me parece que es importante considerar, digamos, el tema de los derechos, no como un territorio ganado, aún ni siquiera garantizado por alguna ley, sino que el territorio de los derechos humanos es siempre un territorio de luchas. Y creo que esta actividad de hoy es una trinchera más, donde poder tejer una red de sentidos, una trama que garanticen estos derechos. Así que, bueno, les damos la bienvenida, damos inicio a esta actividad, reiteramos que el colegio está muy contento de que estemos todos hoy aquí. Y le paso la palabra ahora a la vicepresidenta del colegio, Sandra Bonfanti. Gracias, Nilde. Buenas tardes. Esta actividad que la hemos propuesto desde nuestro colegio, y como recién lo decía Nilde, se encuentra enmarcada en el mes del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero también esta actividad da inicio al ciclo de instancias de formación dispuestas por parte del colegio para el grupo de colegas que han concursado y han sido seleccionadas para realizar una formación rentada en el ámbito de la Dirección de Violencia de Género Municipal, producto de un convenio que hemos firmado entre ambas instituciones a finales del año pasado. De la Dirección de Violencia de Género, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, hoy se encuentran presentes sus autoridades, la directora psicóloga Lucrecia Donoso y la vicedirectora, la doctora Marisa Whitman. Agradecemos su presencia y quería rescatar de este convenio, que no es un convenio más, al menos en este aspecto, porque establece en una de sus cláusulas: las partes asumen un compromiso mutuo de trabajo conjunto para avanzar hacia la concreción de una residencia de carácter interdisciplinario que tenga por objeto la formación de profesionales psicólogos con perspectiva de género. La verdad que es un ambicioso horizonte donde realmente se expresa el compromiso de posibilitarle a colegas una formación teórica, práctica y sistemática en la perspectiva de género. Y es porque hablamos de formación que decidimos invitar a la doctora Meller, que tenemos el gusto de tener hoy entre nosotras y entre nosotros, y por supuesto, como también lo decía Nilde, le damos la bienvenida, porque Irene es una verdadera referente de la articulación del pensamiento feminista en la práctica psicoanalítica. También podemos decir que ha sido reconocida como pionera en nuestro país, siendo de las primeras psicoanalistas que introducen en Argentina los estudios de género en articulación con la clínica psicoanalítica, como también la visibilización de las problemáticas que atraviesan a las mujeres por nuestra condición como tal. De su amplia experiencia en la práctica clínica, que sostiene actualmente, porque hasta me dijeron que hoy temprano usted estuvo trabajando. Claro, sí. Incansable. Llega a la producción de libros y textos que dan cuenta de una profesional
que acepta el desafío de las problemáticas epocales. Irene Meller es doctora en psicología, coordina el Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, dirige el curso de actualización en psicoanálisis y género de la misma asociación y la Universidad Argentina John Kennedy, codirige la maestría de estudios de género en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y ha sido invitada como docente a diversas universidades y centros académicos de Argentina, Uruguay, Chile, México, Costa Rica y Colombia, y es autora de numerosas publicaciones realizadas desde una perspectiva de género y subjetividad. Muchas gracias por estar con nosotros, aceptar la invitación, doctora Irene Meller. Los dejamos con ella. Bueno, yo agradezco mucho la invitación al colegio y en especial a Silvana Lerma, sus buenos oficios como para que todo esto pudiera concretarse. También estoy muy contenta de ver acá gente conocida, caras amigas, personas que han estudiado conmigo en Buenos Aires. También yo he viajado anteriormente a Rosario para dar alguna vez clase en la maestría de género que ustedes no sé si sigue en este momento funcionando. Sí. Bueno, es decir, he dado también un módulo de psicoanálisis y género, de modo que las relaciones con las personas de esta ciudad ya tienen larga data. Pensé tomar para nuestro encuentro de hoy un tema relacionado con la maternidad, que es un tema que parecía en cierto modo antiguo, ¿no? Porque, bueno, antiguo desde ya para mí porque la maternidad ha quedado muy atrás en el curso de mi ciclo vital, digamos, yo ahora ya soy una abuela, pero también antiguo en cuanto a que fue un tema muy trabajado en los años 70 y después quedó como medio olvidado, dentro de este campo de estudios me refiero, ¿no? Sin embargo, en este momento las condiciones en que se desarrolla el ejercicio de la maternidad y la actual polémica en torno de la despenalización y la legalización del aborto hace que este tema nuevamente adquiera actualidad y por eso me pareció importante tomarlo. Uno podría preguntarse qué es la maternidad, ¿no es cierto? Porque es un concepto complejo y es en realidad un conjunto de prácticas sociales. Esta definición, que suena algo académica, en realidad se refiere a que la maternidad es las cosas que se hacen para criar a los chicos. Es decir, que es lo que las personas hacen y, ¿no? Un poquito, bueno, hay que acercarse un poquito. ¿Saben qué? Lo voy a sacar. No, ahí. No puedo. Bueno, ahí él lo ¿sí? saca. Gracias. ¿Ahora mejor? Sí. Bueno, desde ese entonces que la maternidad es un conjunto de prácticas sociales en torno de la crianza de los niños. ¿Por qué es importante destacar esta cuestión? Porque la maternidad ha sido fuertemente naturalizada a lo largo de la historia, como es una característica biológica de las mujeres, el embarazo, el parto y la lactancia, se consideró que prácticamente el cuidado de los niños era una especie de subproducto obligado de este compromiso biológico diferencial propio de una especie caracterizada por la reproducción sexual. Sin embargo, sabemos que en la especie humana no hay nada que sea estrictamente natural, sino que las características biológicas propias de la especie son retrabajadas de formas prácticas y simbólicas y por lo tanto las formas de cumplir ciertas funciones han variado enormemente a lo ancho de la geografía y a lo largo de la historia. Entonces tenemos que la forma de criar a los niños ha sido muy diferente en muchas épocas. Por ejemplo, en muchas tribus primitivas los niños pequeños están en una relación muy estrecha, muy íntima con las madres, prácticamente no tienen relación con el padre y además en el periodo de la primera infancia de los niños, la madre no tiene relaciones sexuales con el padre, queda alejada, digamos, interrumpida esta relación.
solo cuando la criatura ha sobrevivido los primeros 3 años aproximadamente, con variantes según la etnia, y presenta al niño vivo, es decir, que ha sobrevivido en condiciones a veces adversas, se retoman las relaciones íntimas de la pareja. Ahora, esto que uno puede decir, bueno, es una curiosidad etnográfica, sin embargo, lo he encontrado en una investigación actual realizada en la ciudad de Buenos Aires, donde estoy indagando una tendencia contemporánea, innovadora, que es la de las madres, no las pobres niñas, digamos, iletradas de los sectores populares, sino las madres de sectores medios, universitarias, educadas, que han decidido, han optado por ser madres a título individual, sin tener pareja. Y una de las cosas que me dijo una de estas madres es que ella no sabe si hubiera aguantado coexistir con un hombre en los primeros periodos de la crianza de su hijo, porque piensa que la presencia de un compañero habría interferido con el colecho y con la lactancia a demanda de la criatura. Con lo cual todo vuelve, y aquellas costumbres que parecían exóticas costumbres de las tribus primitivas, resulta que ahora se están reciclando en nuestra urbe porteña. Por lo tanto, vemos que la maternidad puede ser muchas cosas. De hecho, ustedes, seguramente muchos de ustedes conocen un libro que ya es un clásico de Elisabeth Badinter, una socióloga francesa, que se llama ¿Existe el amor maternal? Bueno, ella allí explica cómo los niños en épocas premodernas, en lo que se llamaba el antiguo régimen europeo, no eran particularmente cuidados y no había una representación de la infancia como un periodo privilegiado de la vida que fuera acreedor de cuidados especiales, muy dedicados. Los niños morían como moscas, muchos eran abandonados en los tornos de los conventos, es decir, todos los niños que eran producto de uniones socialmente imposibles, es decir, hijos adulterinos, hijos de criados empleados en casas donde no admitían que los criados tuvieran vida sexual y mucho menos descendencia. Es decir, una serie de hijos imposibles culturalmente eran abandonados en los tornos de los conventos y muchos perecían por falta de alimentación y falta de cuidados. Badinter nos cuenta cómo fue necesario un trabajo colectivo que duró 2 siglos para lograr construir, digamos más o menos a lo largo del siglo XVII y XVIII, para lograr que en el XIX surgiera lo que se llama la madre moderna. Es la madre que, por lo menos, no sé si ustedes, pero yo pude conocer, que es lo que se llama la madre pelícano. Yo al principio no entendía por qué Badinter la llamaba la madre pelícano, hasta que ella explica, claro, que el pelícano, al igual que los pingüinos, regurgita la comida a medio digerir, es decir, se saca el pan de la boca, por decir así, para darles de comer a sus pichones. Esa madre altruista que se autoposterga, esa madre abnegada, que es prácticamente un medio para un fin superior a ella misma, que dedica su vida a la crianza, es una creación histórica. Esa es la madre moderna y ha sido objeto de enorme idealización. Como uno no puede evitar, digamos, alguna referencia biográfica, yo me acordaba de cuando yo era chica, que fue hace mucho tiempo, donde en mi colegio me daban un pergamino con algún poema dedicado a la madre y unas florecillas artificiales que se llaman No me olvides, y yo volvía a mi casa y le entregaba ese tributo a mi mamá, que la verdad es que se lo merecía y mucho más, porque fue de las madres que dedicó su vida a la crianza. Es decir, yo y mis hermanos, ¿no? fuimos su obra, ¿se entiende? Y bueno, esto no es algo específico, especial, sino que es la experiencia de toda una generación. Es decir, lo que Winnicott ha llamado la madre devota común. O sea, para él la devoción maternal era algo común y prácticamente un subproducto de la aparición y la lactancia. Sin embargo, acabamos de ver cómo la devoción maternal es una creación histórica. Bueno, estas, digamos, las prácticas de cuidado, digamos,
que han sido muchas veces colectivas. Por ejemplo, en lo que Rita Segato llama el mundo aldea, es decir, los lugares, las tribus, pequeñas aldeas, pequeñas comunidades, es el grupo de mujeres la que cría a los niños, y entonces no se requiere entrampar a una mujer aislada en un departamento chico en una ciudad para criar dos criaturas como único objetivo de su vida, sino que las mujeres se turnan, atienden a los niños, eso es compatible con ciertas tareas productivas, es una crianza más bien grupal. Pero en nuestras sociedades neoliberales, en las sociedades occidentales urbanas, digamos, la crianza ha sido privatizada y aislada, en parte por la aglomeración urbana, ¿no es cierto? Como que no hay mayor soledad que la que tenemos en una ciudad llena de gente. Pero también por el hecho de que estamos viviendo un proceso cultural que constituye un avance hacia la individuación. Y la individuación es un logro en el sentido de que ya no somos lo que se ha llamado, por ejemplo, en otras épocas, el hombre masa. Es decir, ya no respondemos al unísono, como ocurrió no hace mucho, digamos, con el nazismo, con el fascismo, como todavía se ve con las multitudes chinas o norcoreanas, por ejemplo, multitudes enormes que crean un colectivo que casi parece una entidad constituida por muchas personas. Incluso ustedes vieron las coreografías que ellos crean, que son todas colectivas, es decir, ahí no hay individuos, hay la idea de un todo, de una grupalidad que le da sentido a la vida de cada uno. Nosotros hemos llegado en cambio a ser individuos, lo cual en cierto sentido es un avance en el camino del respeto por la diferencia y de las libertades personales. Pero este logro muchas veces se extravía y se transforma en el individualismo. La individuación es un logro, el individualismo es un vicio, ¿no? En el sentido de que se pierden los lazos de conexión inevitables que tenemos unos con los otros y la necesidad inexcusable de ser solidarios y de entender que nuestras existencias están interrelacionadas. Entonces, en ese sentido es que digo que la modalidad neoliberal de crianza ha hecho una privatización como tantas otras. Es decir, ha privatizado en el sentido de ha asignado a la libre voluntad y a la decisión y a la habilidad de cada familia la reproducción generacional. Y la verdad es que la reproducción generacional es una tarea y una responsabilidad colectiva. Es decir, es la sociedad la que debe garantizar que nuevas generaciones crezcan sanas y en buenas condiciones. Esto no implica que sean, que se creen modalidades masivas de crianza, pero sí que son los estados los que deben habilitar a las madres y padres para criar en buenas condiciones las nuevas generaciones, que son una parte indispensable para que el sistema de producción funcione, porque el punto de vista que prevalece es un punto de vista androcéntrico. ¿Qué quiere decir un punto de vista androcéntrico? Quiere decir que es la perspectiva y la experiencia social de los varones la que permea la forma que todos tenemos de entender los hechos sociales. Entonces esto hace que se le haya dado muchísima importancia a la producción de bienes y servicios para el mercado. Y no se entiende que si no hay gente que consuma estos bienes y servicios y que produzca estos bienes y servicios, y si no hay gente saludable, todo el sistema se cae. De modo que es tan importante producir objetos como producir sujetos. Y esto es lo que tradicionalmente han hecho las madres. De modo que más que nunca, ahora que hay una incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, cada vez más aumenta mayor la población económicamente activa femenina. Esto es una tendencia mundial. Es decir, y esto ocurre simplemente porque ha aumentado, por ejemplo, lo que se considera de modo consensual necesidad básica. Antes la necesidad básica era más básica. O sea, uno podía sobrevivir con menos cosas. Éramos todos más pobres y la vida era más sencilla.
a medida que hemos pasado a lo que se llamó y se llama la sociedad de consumo, el nivel de lo consensualmente considerado necesario se eleva, por lo cual se requieren cada vez más hogares de 2 proveedores. De modo que hay que lograr modificaciones en las organizaciones de las instituciones sociales que den cuenta de esta realidad creciente, que es la incorporación de las mujeres al mercado de los trabajos remunerados. Y ocurre que el mercado de trabajo está diseñado sobre el modelo del trabajador varón. Esto las sociólogas que han estudiado mercado de trabajo dicen que el trabajador modélico ha sido durante mucho tiempo, ahora ya no tanto, el obrero industrial blanco, heterosexual y casado. Es decir, que estaba todo pensado en función de la experiencia de ese sujeto, ¿se entiende? Y un trabajador con estas características tiene una esposa, y la esposa hace el trabajo de madre y de ama de casa. Entonces, cuando las mujeres nos incorporamos al mercado del trabajo, no tenemos una esposa, tenemos un esposo, y en general es bastante distinto. Me refiero que no solamente, más allá, digamos, de las bromas eróticas que podamos hacer, sino que el desempeño en la crianza y digamos, la atención de las responsabilidades domésticas de los varones no se puede comparar con el de una mujer. Entonces, para ciertas finalidades, un esposo realmente es mucho más satisfactorio, por lo menos para la mayoría de las mujeres, pero para otras, la verdad es que una esposa sería mucho mejor. ¿No? Entonces, verdaderamente, acá hay que reorganizar, por ejemplo, las jornadas de trabajo, que justamente estamos en una época de tanta escasez de trabajo. Las jornadas de trabajo debieran poder acomodarse a las jornadas de las instituciones educativas, cosa de poder tener a los niños contenidos en una institución mientras la madre trabaja, ¿se entiende? Es decir, o también aumentar, por ejemplo, el home office, las tareas a domicilio, en fin, la flexibilidad de las modalidades de trabajo. Todo eso posiblemente con el tiempo se vaya logrando, pero mientras tanto hay mucho sufrimiento y hay mucho malabarismo que hacen principalmente las mujeres. De modo que lo que tenemos es que cuando se mistifica el amor maternal en la posmodernidad, lo que se hace es abaratar los costos de producción. Es decir, privatizar los costos de la reproducción generacional para mantener bajos los costos de la producción y, por lo tanto, permitir más la acumulación capitalista. Y esto creo que es importante tenerlo en cuenta, aunque parezca algo bastante alejado de consideraciones psicológicas. Lo que ocurre es que la visión que yo tengo, junto con muchas otras personas, de lo que es la comprensión de la subjetividad, es que la subjetividad solo la podemos comprender en su íntima relación con lo social y lo cultural. Y por eso, para entender cómo son las personas hoy día y de qué sufren y cómo podemos ayudarlas, tenemos que entender cómo está organizado la producción, las instituciones de salud, escolares, etc. Entonces, la conciliación trabajo y familia es un problema todavía pendiente. En España le están dando mucha atención a este tema porque efectivamente no se ha logrado todavía de forma eficaz una conciliación armónica y tiene que ver con el modo de producción y también con dispositivos de gobernabilidad, ¿no es cierto? Creo que lo que ocurre es que se ha privatizado la solidaridad social y estamos en un contexto inestable y precario y enormemente cambiante. Entonces tenemos a veces figuras de extremo desamparo. ¿Por qué? Porque las familias se han fragilizado. Hay muchas familias con jefatura femenina, cada vez más. Entonces encontramos madres que cumplen la función que tradicionalmente cumplía el padre, más las funciones tradicionales de las mujeres, que están a cargo de una familia en un contexto donde la oferta de trabajo es escasa, es inestable, precaria, y entonces una de las emociones predominantes, como lo explicó muy bien Zygmunt Bauman, es el miedo. Todo el mundo tiene miedo, digamos,
de perder su trabajo, miedo de quedar afuera, es decir, miedo de ser excluido. Y esto genera síndromes de ansiedad que los psicólogos después tenemos que atender, pero es bueno que tengamos lucidez acerca de cuáles son los orígenes estructurales de esta ansiedad contemporánea. Es decir, no nos engañemos reduciendo la etiología a una subjetividad individual y a sus determinantes biográficos específicos, ¿sí? Porque todo se fragiliza, los lazos familiares y las inserciones laborales quedan fragilizadas. De modo que encontramos que, bueno, que hay una enorme sobrecarga en lo que sería el ejercicio de la maternidad actual. En los años 70 la maternidad tuvo muy mala prensa en el feminismo. ¿Por qué? Porque es importante que traten de ubicarse en aquel momento. Esa fue la época en que las mujeres educadas, universitarias, de clases medias, lograron por primera vez, formando una masa crítica en los países centrales, tener credenciales universitarias, y se encontraron con que era casi imposible, sobre todo en los países centrales, hacer compatible la maternidad y la familia con el desarrollo de una carrera. Esto en Estados Unidos fue muy agudo porque en un país, digamos, donde la competitividad es tan fuerte y el nivel de aspiración es tan alto, la demanda laboral es muy intensa. Acá en la Argentina hemos podido, por lo menos las personas de mi generación, a veces acelerar el ritmo de trabajo y a veces, digamos, disminuirlo. En países desarrollados esto era muy difícil. Y además no tenían el recurso que hemos tenido muchas de nosotras, que es un recurso de clase, que era sortear el problema de género a través de recurrir a las asimetrías de clase. O sea, tener una empleada que quedaba en nuestro nombre, digamos, en la casa mientras nosotros trabajábamos. Esto hoy día las generaciones más jóvenes cada vez lo pueden hacer menos, y entonces vuelve a surgir la conflictividad, y creo que esto es uno de los factores que explica, por ejemplo, la sorprendente, por lo menos para mí, y enorme masividad de las movilizaciones feministas. Yo les aseguro que las movilizaciones feministas de mi juventud eran una lágrima. Había que ir de incógnito, porque era una cosa de una marginalidad y de una, digamos, miserabilidad numérica terrible. Y en este momento a mí me sorprende enormemente ver la masividad de las movilizaciones de mujeres, y creo que en buena medida tiene que ver, no es el único factor, pero tiene que ver también con un factor de clase. Los jóvenes son más pobres y entonces nuevamente están enfrentando esta incompatibilidad o enorme dificultad para conciliar trabajo y familia. Y esto genera mucha hostilidad y descontento social en las generaciones de mujeres jóvenes. Nancy Chodorow ella vive en Boston, es una mujer más o menos de mi edad, que ella es autora de un libro que algunos de ustedes conocen porque lo hemos estudiado juntas, que se llama El ejercicio de la maternidad. Y ella lo que allí hizo, además de hacer un estudio muy fino y pormenorizado acerca de cómo se construye el género en el contexto de la familia heterosexual, urbana, moderna, con división sexual de trabajo, que fue lo que ella básicamente observó y estudió, ella hizo una propuesta que ella ahora llama de ingeniería social, que era la crianza compartida. Sonaba bastante lógico, es decir, las mujeres entran al mercado, que los hombres entren al privado, y que entonces se compartan las responsabilidades de la crianza de los niños con los maridos, es decir, en la época que todavía había maridos, porque ella no se dio cuenta en aquel momento, y que los maridos se escasean en este momento. Ya vamos a llegar a eso. Hoy día ella ha moderado este punto de vista, que fue un punto de vista sumamente popular en su momento. Lo tomaron autoras como Gayle Rubin, una antropóloga estructuralista, Kate Millett, Christiane Olivier en Francia. Es decir, hubo una movida, digamos, intelectual muy importante en ese sentido, y de hecho
en alguna medida esto se ha cumplido, porque si bien no hay una asunción paritaria, igualitaria de la crianza por parte de los padres jóvenes de todos los sectores sociales y en todo el mundo están empezando a participar en la crianza de los hijos en formas antes inéditas, nunca vistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa ahora, porque lo que pasó en los 70s es que por poco tiran el niño por el agua del baño. Es decir, claro, como que estaban tan enojadas con las limitaciones que implicaba la maternidad y tan deseosas de poder trabajar y hacer una carrera profesional, esas mujeres educadas, que muchas de ellas decidieron no tener hijos, no ser madres. Pero eran una minoría, por supuesto, ¿no? Y yo pude entrevistar a Nancy Chodorow en París por motivo de un congreso, y ella nos contó, la entrevistamos en conjunto con Mabel Bulling, y ella nos contó cómo ella, cerca de los 40, último momento, se subió al tren por el último vagón, es decir, decidió tener hijos, y por eso en aquel momento era madre de adolescentes, siendo una persona ya grande, ¿se entiende? Es decir, que verdaderamente, pese a las dificultades para ejercer la maternidad, para muchas mujeres es un deseo muy sentido y es una fuente de satisfacciones profundas. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Porque a mí siempre me ha interesado explorar, investigar, ver, bueno, cómo están las cosas en este momento. Y hay tendencias aparentemente contradictorias. El siglo XXI es como un mar revuelto, porque coexisten, por ejemplo, mujeres que deciden no ser madres. Yo estoy tutoreando una tesis de maestría de la licenciada Marta Chipolone en Buenos Aires, que estudió mujeres que deciden no tener hijos. Y lo que ella vio, digamos, en su estudio, que ya está por concluir, es que había muy diversas situaciones, no había un tipo, a ver, ¿cómo son las mujeres que deciden no tener hijos? No, puede ser cualquiera. En general eran mujeres, sí, independientes, con deseos personales, pero en algunos casos había influido factores traumáticos de salud, por ejemplo, partos difíciles o problemas de salud en la familia, y en otros casos no, había otros factores que tenían más que ver con el deseo de disfrutar de la vida, de no tener cargas económicas agobiantes, de poder viajar cuando quisieran. De modo que esta es una figura que antes era impensable. Yo les aseguro que era algo que no se podía pensar. A nadie se le ocurría decir, no quiero tener hijos. Es decir, hijos había que tener, digamos, hace pocas décadas les estoy hablando. En este momento es una figura posible, ¿no? Y al mismo tiempo, en la misma ciudad, en el mismo sector social, es decir, mujeres educadas de sectores medios, encontramos mujeres que deciden tener hijos a cualquier costo, de cualquier manera, que son las madres solas por elección. Ese es un estudio que estamos llevando adelante en UCES en la actualidad. Es decir, mujeres que no es que es la pobre chica que la dejaron embarazada y ella no se dio cuenta y ahora pobre tiene 16 años y los niños. No, esa es otra figura. Esa es una figura muy común en nuestros sectores populares. No, yo me estoy refiriendo a mujeres entre 35 y 45 años, educadas, con buenos trabajos, que deciden tener hijos solas, no porque detesten a los hombres, no quieran hacer pareja. En general, hasta ahora, tampoco entrevisté multitudes, ¿no? Pero en fin, yo también he leído la bibliografía internacional sobre el tema, entonces más allá de las que yo haya podido entrevistar, leo los estudios de otros países. Y en general son mujeres heterosexuales a las que les gustaría hacer una pareja, que incluso después de tener una criatura de esta manera, dicen que no renuncian a la esperanza de lograr encontrar un hombre con el cual poder armar una pareja, pero que viendo que se les pasaba el tiempo de procrear o de criar por una cuestión de edad, decidieron recurrir a distintos expedientes: inseminación artificial, seguir con un embarazo producto de una relación casual que no daba para armar una pareja, adopción,
Es decir, distintas maneras de quedar embarazadas o de adoptar niños, pero ejercer la maternidad, ¿no? Y este es un tema muy actual, ¿no? Que también se ve en el debate tan áspero que estamos en este momento viviendo todos nosotros en torno del aborto. Es decir, donde muchas mujeres reivindican su derecho humano, desde mi punto de vista, a decidir si van a continuar o no con un embarazo, pero a la vez otras se desesperan por tener un niño de cualquier manera. Entonces, lo que se ve en términos generales es una postergación de la edad del inicio de la maternidad. Esto es mundial. Se ve en los sectores desarrollados de todo el mundo, es decir, países desarrollados o sectores modernizados de los países en vías de desarrollo. Es decir, los hijos se tienen más tarde. Hoy día es muy común que una chica tenga su primer hijo a los 35, por ejemplo. Yo recuerdo que en mi generación tener un primer hijo a los 35, lo que decían los ginecólogos era que eso era equivalente a tener un útero leñoso. Y eso sonaba horrible. Recuerdo una colega que me decía, lo tengo acá, me decía, tengo acá esto del útero leñoso, ¿no? Es decir, era un anatema. Bueno, hoy día los hijos se tienen más tarde y justamente lo que, pese a que cambian mucho las costumbres, lo que no hay, digamos, lo que no ha cambiado son las tendencias biológicas. Es decir, por lo tanto, estas mujeres posmodernas que postergan la maternidad porque quieren antes desarrollar una carrera laboral para poder bajar el ritmo de trabajo, pero cuando ya tengan un camino iniciado, y justamente por el hecho de que hay ambiciones personales y también, digamos, necesidades, como les decía antes, incrementadas. El varón como proveedor exclusivo está en su ocaso, cada vez quedan menos, y la fertilidad femenina, sin embargo, decrece biológicamente cuando pasan los años. Pero no se preocupen, el sistema médico enseguida salió con una oferta mercantil para suplir este problema, que es la criopreservación, la vitrificación de los óvulos. Yo ya he tenido 2 pacientes que han vitrificado sus óvulos, que es algo que hacen las chicas que ven que los años pasan, que no logran hacer una pareja, y entonces deciden preservar óvulos para el momento en que logren hacer una pareja, y aunque no lo dicen del todo, si ese momento no llega, es decir, si no logran hacer una pareja, eventualmente decidir inseminar estos óvulos con semen de donante y ser madre de esta manera. De modo que tenemos una manera en que las nuevas trabajadoras ambiciosas y exigidas a la vez logran postergar aún más la maternidad. Entonces, como les decía, esta opción posmoderna está ganando legitimidad, entre otras cosas, porque ya no es vergonzoso tener un hijo fuera de matrimonio. Digamos, la moral sexual en ese sentido en la posmodernidad se ha relajado fuertemente, y digamos, las mujeres, por lo menos de sectores educados, no se avergüenzan en lo más mínimo de tener un hijo a título personal. Yo también he estudiado las madres divorciadas. Esto lo he estudiado en este libro que traje para dejar acá en la asociación, que fue mi tesis doctoral, en el colegio, perdón, yo tengo asociación, disculpen, sí, en el colegio. Bueno, y me di cuenta haciendo este estudio que hay muchas clases de integrantes de familias ensambladas. Una cosa es ser la joven soltera que se casa con un divorciado, que ya es padre, y que inicia su maternidad con este marido, que la mujer divorciada que queda a cargo de 2 o 3 chicos con un excónyuge que muchas veces se desentiende de sus obligaciones de cuidado y sus obligaciones económicas respecto de los hijos. La joven soltera que tiene un cónyuge mayor que ya es padre
a veces goza de dos cosas muy importantes, que son pasión y protección. Es decir, son relaciones muy apasionadas, muy satisfactorias, porque hay una idealización mutua, digamos. Él la adora porque ella es joven y linda, ella lo adora porque él es grande y poderoso. Digamos que es la fórmula tradicional del éxito. En cambio, las madres que quedan solas a cargo de los hijos la pasan muchas veces muy mal. La pasan mal porque muchas mujeres no se han preparado para ser jefas de hogar, no pensaron que se iba a ser su situación. Entonces es un shock el divorcio, que muchas veces no es elegido por ellas, quedan a cargo de los chicos y no se formaron como para tener un trabajo que realmente les permita tener buenos ingresos y hacerse cargo del hogar. Y todavía muchos hombres retasean o directamente incumplen totalmente sus obligaciones de manutención de los hijos de la mujer que ya no quieren, ¿sí? De modo que son situaciones muy distintas y la maternidad allí es realmente en muchos casos un calvario. Yo recuerdo las entrevistas de mujeres que me decían, no, ni me acuerdo cómo hacía de tanto que trabajaba. Y por supuesto, los hijos en estos periodos de desesperación económica quedan en muchos casos mal atendidos o poco atendidos. Por ese motivo, ya encontré en otro estudio que hicimos también en UCES con jóvenes universitarios, que hay algunas mujeres jóvenes que están previendo su carrera laboral para el caso de que queden solas a cargo de hijos. Esto es muy interesante. Algunas me han dicho, yo me parece que en lugar de emplearme en una empresa grande voy a hacer un microemprendimiento, por si me toca criar algún hijo sin marido, en ese caso yo manejo mis horarios y puedo ocuparme de la maternidad y también ganar el dinero necesario. Así que las chicas lo están empezando a organizar, a prever, ¿se entiende? Y es bien interesante, ¿no? Porque es un desafío muy difícil realmente hacerse cargo de todo. Bueno, de las madres solas por elección ya les he hablado, que representan una tendencia actual muy importante y tiene que ver con las dificultades actuales para formar pareja. Es decir, la formación de parejas realmente está muy difícil en este momento. Es decir, hay, Eva Iluz es una socióloga israelí que trabaja también en Estados Unidos. Ella tiene un libro que, si no lo leyeron, les recomiendo, que se llama ¿Por qué duele el amor? Y ella ha estudiado que hoy día hay un enorme mercado sexual, que eso lo conocemos todos. Las páginas de internet tienen una oferta de carne humana, digamos, ilimitada. Entonces, los varones disfrutan de este mercado sexual y el mercado está controlado por aquellos varones que tienen mejores trabajos, es decir, que son los ejecutivos, los que trabajan en empresas grandes. Esos varones hoy día se quedan mucho tiempo en el mercado sexual y solamente a las cansadas entran en el mercado matrimonial. Esto lo hacen en este momento cerca de los 50 años de edad. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque todavía disfrutan del antiguo privilegio patriarcal de casarse con una de 30. Y entonces, tomando pareja en mujeres de cohortes mucho menores, pueden ser padres cuando ellos lo decidan, después de haberse fatigado disfrutando la oferta sexual ilimitada actual. Por lo tanto, las mujeres de entre 35 y 45 de sectores medios le están pasando mal. Y por ese motivo es que están buscando muchas veces ser madres a cualquier precio, de cualquier manera, porque quieren que, ya que no tienen pareja, por lo menos tener familia. De modo que, bueno, esta es son una de las tendencias actuales y que se van creando linajes de mujeres solas. Yo en las entrevistas he visto que hay como microculturas familiares. Vieron que hay familias que tienen como tradiciones propias.
En los sectores populares esto es bastante frecuente. Yo, por ejemplo, he visto abuelas de 45 años. Es decir, la mujer tiene hijos a los 15 y los hijos tienen hijos a los 15, entonces a los 45 una de ellas es abuela. Pero yo no me refiero a esto, me refiero a las mujeres de clases medias, hijas de divorciadas que no se volvieron a casar y que fueron criadas por madres solas, muy autónomas, que no lograron o no quisieron hacer otra pareja. Para estas chicas, la crianza en solitario es lo normal, ¿se entiende? Es aquello a lo que están acostumbradas y no toleran muchas veces compartir con un varón, justamente porque además hay una presión muy grande de los varones para retomar la vida erótica, para que no se dediquen tan intensamente a los niños, y ellas están practicando un estilo de maternidad que cultiva el apego muy fuertemente. Como les decía antes, la censura social ha disminuido, se ha aflojado, ya no es vergonzoso, digamos, ya no es el mal paso, nadie da hoy día un mal paso, ¿no? Es decir, es un evento posible, y las familias tienden a desinstitucionalizarse y a depender cada vez más de los avatares del deseo y menos de los contratos establecidos. Y también, por supuesto, hay avances en la autonomía económica femenina. Yo con eso no les quiero decir que estas mujeres que crían solas estén en el mejor de los mundos. Muchas veces galguean terriblemente, les cuesta mucho llegar a fin de mes, pero ya tienen la experiencia de que pueden hacerlo. No es que vivan en la abundancia, y muchas de ellas teniendo buenas calificaciones, pero es difícil ser madre, trabajar, sostener un hogar, de modo que muchas de ellas pasan dificultades y privaciones, porque tienen una carga económica mayor y no tienen el concurso de ningún varón. Pero esta experiencia de poder hacerlo, aunque sea precariamente, hace que no deseen pagar el tributo patriarcal. ¿Cuál es el tributo patriarcal? Muchas veces violencia, infidelidad, dominio, control, que todavía caracteriza mucho a los varones contemporáneos y que obliga entonces a las mujeres a cambiar sometimiento por protección. No están dispuestas estas chicas. ¿Cuáles son los recursos de apoyo? Son dos fuentes principales. Uno son los padres, la familia de origen. Ellas son muy conscientes en general de que tienen que evitar la regresión endogámica, lo dicen directamente, como que no es que los psicólogos decimos no, eso es como querer tener hijos con la madre, hijos con el padre, es algo regresivo. Ellas mismas dicen, me siento incómoda cuando en una foto aparezco yo, la nena, y mi mamá y mi papá, no ese es el lugar que yo querría que ellos tuvieran. Pero acá, digo esto porque muchas veces ha habido lecturas psicoanalíticas que atribuían esta opción de estas mujeres a un deseo regresivo, como Freud mismo ya lo explicó, de tener, por ejemplo, un hijo con la madre. Recuerdan, ¿no?, los psicólogos por lo menos de esto. En realidad en muchos casos no hay tal deseo, lo que hay es una necesidad. Es decir, ante la desprotección recurren a la ayuda de la familia de origen, pero también están aprendiendo a desarrollar lazos solidarios entre pares. No sé si ustedes leyeron un libro de Elizabeth Rudinesco que se llamó La familia en desorden, ¿no?, conocido. Pero ¿se acuerdan que casi hacia el final ella dice que la familia todavía es algo que protege de la tribalización? Y yo no sé por qué a ella le parecía tan mal que se armaran tribus, digamos, porque no lo explica, lo da como que todo el mundo tiene que entender, digamos, que la tribalización es mala. Bueno, yo no lo tengo muy claro, la verdad, no es que me parezca ni mala ni buena, me parece que se está dando la creación de tribus de chicas que se hacen, no sé si amigas íntimas, se hacen una red solidaria, digamos, con fines de ayudarse en la maternidad. Y me parece que esta tribalización contemporánea tiene que ver también con esto, con que
prefieren ayudarse solidariamente entre sí que someterse a situaciones lesivas con los varones. Tal vez sea una rivalización temporaria si se logra recontratar con los hombres, es decir, lograr un recontrato profundo entre mujeres y varones, libre, digamos, de la opresión patriarcal. No quisiera terminar sin decir, aunque sea hacerles algunos comentarios sobre digamos, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no es cierto? Es decir, que es un tema de tan arduo debate social en este momento. A mí me parece que hay una paradoja cultural, que es que vivimos en una sociedad tremendamente poco solidaria. Los lazos solidarios comunitarios están muy erosionados, y en ese contexto se decreta que las mujeres somos el patrimonio de la solidaridad de la humanidad. Esto me parece una especie de ironía cruel y un artilugio detestable, digamos. Solidarios tenemos que ser todos, no tratar de paliar la falta de solidaridad social a través de la entrega sacrificial de las mujeres. Yo esto lo he visto mucho trabajando con adolescentes de sectores populares, que me sorprendió mucho que ellas idealizaban a las madres solteras. Claro, porque las madres solteras eran el último bastión de un bebé desamparado que llega al mundo y que sin esa madre moriría. Pero, ¿quiénes son las madres solteras? Son el eslabón más débil de la cadena. Las chicas, adolescentes, pobres, poco educadas, que muchas veces crían a estas criaturas en condiciones muy precarias. Entonces, esta idealización de la entrega maternal para salvar la vida del hijo, a mí me parece muy objetable, ¿no? Y creo que es una paradoja social patógena, y los operadores en salud mental conocemos bien el efecto de las paradojas. Ya lo sé, la escuela sistémica, la escuela de Palo Alto, estudió el efecto de las paradojas en la creación de patologías emocionales, sobre todo en la esquizofrenia. Cuando una persona está entrampada y hay mensajes contradictorios y la persona no logra denunciar esto y decir cómo puede ser una cosa y la otra al mismo tiempo, puede volverse loca, para decirlo de una manera sencilla y clara. De modo que en este momento estamos ante una paradoja cultural, ¿no? Es decir, donde las familias se fragilizan, se valora a los individuos por sus logros laborales, económicos, académicos, y muchos niños quedan a cargo exclusivo de sus madres. Entonces, a mí se me ha ocurrido una especie de figura que ustedes tal vez me perdonarán, pero que me parece que es gráfica, que es como si estuviéramos corriendo una carrera de velocidad y de repente a la mitad de los competidores les dicen: momentito, vamos a iniciar una sesión de meditación. En medio de una carrera uno no medita, y en medio de una sociedad impiadosa uno no puede ser solidario, sino es a costa de la autoinmolación. ¿Se entiende? Entonces, me parece que la solidaridad tiene que compartirse entre todos. Es decir, que esta apelación a la solidaridad materna es una trampa ética terrible. También querría hacerles un comentario, porque en este momento circulan por los medios alusiones al síndrome postaborto. Dicen, claro, porque una mujer que hace un aborto va a quedar con un problema psíquico terrible. Yo les digo, después de, me da un poco de pudor decirlo, pero 50 años de profesión, yo no he visto ni un solo síndrome postaborto. Las personas, no quiero decir que no existan, pero pueden existir en personas que realmente creen en el carácter sagrado de la vida y que entonces consideran que están cometiendo un hecho semejante a un crimen cuando interrumpen una gestación. Una persona que tiene este imaginario, lógicamente, puede hacer un síndrome con secuelas psíquicas. Pero si las representaciones y los valores de la mujer son diferentes, no tiene por qué dejar secuelas psíquicas una interrupción de un embarazo. Es más, yo recuerdo el caso de una joven adolescente embarazada que vino porque decidió interrumpir el embarazo,
y trajo un sueño donde ella volvía de su trabajo y veía que dentro de la casa había un ladrón y que ella no se animaba a entrar en la casa porque el ladrón estaba dentro, y entonces se despertó angustiada, y lo que pudimos ver es que el ladrón era el embrión, que si ella lo dejaba crecer, ella lo sentía como un usurpador que se metía en su casa, donde ella voluntariamente no lo había llamado, y que podía despojarla de muchos de los proyectos que ella tenía para su vida, siendo una joven que todavía estaba estudiando y que no tenía un trabajo firme ni tenía una pareja estable. De modo que, como ustedes ven, los imaginarios acerca de los embarazos y los abortos son muy variables. Y en este sentido creo que es muy importante crear relatos alternativos, discursos que le den figurabilidad a estas experiencias de las mujeres, que creen como formas de expresar colectivas para aquellas mujeres que no sienten que sea un dilema ético espantoso interrumpir una gestación y que en cambio desean algo de legitimación social y cultural para esta opción, porque efectivamente el altruismo obligatorio no es una opción libre. Decir que sí a una nueva vida implica la posibilidad también de decir que no. Es decir, si no hay posibilidad de decir que no, ese sí carece de algún modo de valor decisorio. Entonces vemos que el aborto no es una tragedia, como se ha dicho en los medios, sino que la legalización representa la batalla final de las mujeres para alcanzar el estatus de individuos autónomos. Ya que estamos en una sociedad fuertemente individualista, seamos individuos. Una vez que hayamos sido, podemos volver. Es decir, yo creo que el concepto de individuo autónomo del neoliberalismo tiene que ser cuestionado para enfatizar los lazos de interdependencia, pero solamente uno lo puede cuestionar cuando accedió a ese estatuto. No es posible que se cree una situación cultural donde hay individuos autónomos y mujeres obligadas a una maternidad altruista. Cuando la autonomía sea compartida, entre todos vamos a ver si inventamos algún otro modelo de convivencia. Muchas gracias.